Bueno, a continuación, no sé cómo vamos a bien, pero estamos un poco pronto todo bien. Tenemos a nuestra alma mater, la alma mater de la IRG, José Torra, que es el segundo desarrollador. Y tenemos a José porque siempre no hay jornadas. José nos va a hablar del síndrome de Alport, las nuevas guías del síndrome de Alport. Y bueno, José, cuando quieras. Ahora entrará la presentación. Muchas gracias, Marta, por la presentación y deciros que me hace mucha ilusión estar aquí un año más y quiero deciros que es un reto para mí estar aquí porque, como sabéis, a muchos cuesta, desde hace un año y medio se presenta la Sociedad Europea de Nefrología y esto me tiene distraída y que me siento como permanentemente culpable de no poder estar en todas partes y atender todo lo que tengo que atender. Pero bueno, encantada de estar aquí y de que se hagan las jornadas una vez más. Bueno, yo os voy a comentar estas guías de Alport. En medicina, cuando hacemos unas guías clínicas, cuando hacemos unas guías clínicas quiere decir que tenemos mucha evidencia, ¿no? Quiere decir que hay mucho publicado y evidencia fuerte. ¿Qué pasa? Que a veces no hay mucha evidencia en estas enfermedades poco frecuentes, no hay mucha evidencia, pero hace falta organizarnos un poco y seguir los criterios comunes para que no haga cada uno lo que le parezca. Entonces estas guías, a pesar de no haber mucha evidencia en varios aspectos de los que comentaré, pues creímos que eran necesarias. Entonces esto fue una iniciativa, como podéis ver aquí abajo, del CANET, que son los centros de referencia europeos, la Red Europea de Enfermedades Renales Minoritarias, Sociedad Europea de Nefrología, que es la que yo represento, la de medio, y la Sociedad Europea de Nefrología Pediátrica. Entonces, representantes de estas entidades, expertos europeos, pues nos reunimos, estuvimos trabajando 2 años y medio aproximadamente en estas guías, con incluso reuniones presenciales. Bueno, os explicaré algunas conclusiones a las que llegamos. Primero, deciros que, como concepto, la poliquistosis renal autosómica dominante es la primera causa de insuficiencia renal de origen genético. Pero el síndrome de Alport, tal como nos explicaré, incluyendo todas las variedades, es la enfermedad renal genética más frecuente, pero no es la que conduce más habitualmente a insuficiencia renal. Y veréis por qué. El Alport lo definimos, y tal como lo definió el Cecil Alport, el doctor, hace 200 años casi, se caracteriza por hematuria, sesante en la orina, proteínas en la orina, insuficiencia renal, que progresa a la necesidad de tratamiento renal sustitutivo, a veces con problemas de audición y a veces con anomalías oculares. Hay 3 patrones de herencia. La poliquistosis es autosómica dominante, ¿no? Fácil, cada hijo, 50% de posibilidades de tenerlo. Pues aquí tenemos toda la variedad. Ligada al cromosoma X, que es el primer ejemplo, donde las mujeres tienen la mutación en el cromosoma X y lo pasarán a la mitad de sus hijos. O sea, cada hijo varón tiene el 50% de posibilidades de heredarlo y tener la enfermedad, porque las mujeres al tener 2X es muy variable la presentación que tienen. Pueden llegar a no tener prácticamente síntomas hasta tener síntomas parecidos a los del varón. O sea que por norma general todas las enfermedades ligadas al cromosoma X, como el Fabry, el Alport, el DEN, tienen mucha más afectación los varones que las mujeres. Entonces tenemos la forma recesiva,
en la que los padres son portadores, no suelen tener, puede que tengan hematuria, pero poco más, y los hijos tienen una enfermedad pues igual de grave que un varón con algo ligado al X, porque en este caso las dos copias del gen están mutadas y en un varón en la forma ligada al X el único gen que tiene del X está mutado. Y luego tenemos estas formas autosómica dominante, o sea, con el mismo patrón de herencia que la poliquistosis, que veréis que no tenemos muy claro lo que es esto, pero lo que sí está claro es que es muy frecuente. Fijaros, la forma ligada al X. En los varones, 90% a los 40 años estarán en diálisis o trasplantados, mientras que solo el 20% de las mujeres lo estarán a los 60 años. Se ve una diferencia importante. A nivel individual, pues cada uno está como está, pero así a nivel de grupo. Y manifestaciones terrenales en forma de problemas de audición y de vista, pues bastante frecuente en chicos, menos en chicas. Y esto se parece mucho a la forma recesiva, o sea, los varones. Esto de aquí, pues más o menos 50% antes de los 30, formas afectación extra, o sea, afectación auditiva y ocular. Pero aquí en medio tenemos esta forma autosómica dominante, que fijaros el riesgo de insuficiencia renal. Un 3% a los 80 años. Realmente poquísimo. Pero claro, esto quiere decir que la gran mayoría nunca les pasa nada y algunos, pues puede que sí, que con 50 años estén trasplantados. La explicación no la tenemos muy clara, pero es que fijaros en la prevalencia, en la frecuencia de la población. La forma ligada al X, 1 de cada 2.300, una enfermedad rara, cumple criterios. Autosómico recesivo, súper raro, mucho más infrecuente que la ligada al X, pero fijaros en la dominante, que aunque esté quizás un poco sobreestimado por el estudio que se hizo, igual no es 1 de cada 106, es 1 de cada 200, pero sigue siendo una barbaridad, porque obviamente 1 de cada 200 personas decir que tiene síndrome de Alport. Entonces tenemos ahí nuestros más y menos con la nomenclatura de esta enfermedad. Ya lo veréis. Entonces, el síndrome de Alport lo que tiene es este amplio espectro fenotípico, digamos, o sea, una forma muy variada de presentar la enfermedad, que puede ir desde asintomático hasta necesidad de tratamiento renal sustitutivo. Entonces, vemos que las formas estas dominantes las tenemos muy hacia este lado, hasta hacia asintomático, microhematuria. Las mujeres ligadas al X también las tenemos bastante para este lado. En cambio, los varones ligados al X y hombres y mujeres con algo recesivo los tenemos hacia el lado de más afectación y con afectación extrarrenal. Entonces, este término, síndrome de Alport autosómico dominante, que es la enfermedad renal genética más común, porque claro, se afecta al 1% de la población, pero claro, decir que el 1% de la población tiene una enfermedad no nos entusiasma, ¿verdad? Nos parece un poco exagerado. Autosómico dominante sí que lo es, porque bueno, pues es un tema genético y cada hijo tiene 50%. Síndrome en medicina quiere decir más de un órgano afecto. Aquí solo hay el riñón. El Alport dominante no tiene afectación ocular o auditiva. Y el nombre de Alport, pues bueno, esto ya es una discusión que está ahí en marcha. Entonces, ¿qué es esto tan frecuente? Digo, tan frecuente hasta el punto que gente que se hace un estudio genético por otro motivo, claro, le aparece esto. Entonces viene y dice, ostras, ahora además de esto, tengo un Alport. Bueno, tiene esto que quizás lo que interpretamos, lo que quizás en este momento está más en boga como un factor de riesgo de insuficiencia renal, que unido a otros que no conocemos, la verdad, que puede ser desde bajo peso al nacer hasta medicamentos, hasta deshidrataciones, hasta alergias, bueno, un montón de cosas que podrían, o otros factores genéticos, no sabemos. Rara vez tienen el Alport esta forma de
de Alport a afectación extrarenal, ¿no? Auditiva o ocular. Si la tienen, no es más frecuente que en la población general. No todo el mundo puede tener problemas de audición. Puede causar, puede dar clínica micromaturia, albuminuria. Claramente contribuye a la enfermedad renal, así que es verdad que entre personas con insuficiencia renal es más frecuente tener estas mutaciones que no en la población general. Pero en las bases de datos de la población general es muy frecuente población teóricamente sana, que se conozca sana. Entonces parece que confiere un riesgo de insuficiencia renal, pero que por sí solo igual no es suficiente, igual hay que unirse a algo más. Hay un estudio reciente que analiza unos factores de riesgo genéticos y potencian un poco la probabilidad de que quien tenga una mutación de estas tiene insuficiencia renal. En realidad lo que se necesitan son estudios de población grandes para entender bien esto. Porque si los hacemos desde los hospitales, que ya los hacemos, claro, los hospitales ven que tiene algo. Pues toda la población que tiene una mutación en esto y no le pasa nada, pues no la vemos. Entonces la población que nosotros estudiamos es sesgada. Entonces, así como lo último, lo que en el último congreso dijeron, pues que las mutaciones en estos genes, en una sola mutación en estos genes, es probablemente un factor de riesgo en insuficiencia renal y no la única causa de enfermedad. Entonces, la verdad es que ningún término de los que tenemos funciona realmente. La enfermedad de membrana basal delgada, síndrome de alport dominante, enfermedad de colágeno tipo 4, espectro de Alport. Esto es algo espectro, es un término que les gusta a bastante gente. A mí me sigue rechinando que un 1% de la población tengamos que decir que tiene Alport. Y hematuria familiar benigna es un término que sí que lo desechamos. Entonces hay una iniciativa internacional para nombrar la entidad, pero yo creo que hasta que no haya más datos de población no avanzaremos. Bueno, centrándonos ya más en estas guías clínicas, decir, bueno, esto que hemos dicho, que estas variantes, estos son varias afirmaciones, puntos que tocamos, ¿no? Que estas variantes son relativamente frecuentes en la población general, pero que no deben considerarse la única causa de la enfermedad. Las hemos visto asociadas a una nefropatía isquémica, a un montón de otras enfermedades, y en un adulto con proteínas en la orina que tenga esto, queremos siempre biopsia renal para descartar que no haya algo más. ¿Cuándo pedir una prueba genética en el ámbito? Pues en niños, jóvenes, con hematuria persistente, sobre todo si tienen antecedentes familiares, si se hace una biopsia renal y hay hallazgos que sugieren un Alport, si hay anomalías oculares como el icono anterior, la retinopatía moteada junto a la hematuria persistente y una pérdida de audición de frecuencias altas con hematuria. En estos casos se sugiere hacer el estudio real. Y desde luego añadiría que en cualquier nefropatía que no se conozca la causa. Entonces, desde luego, cuando se diagnostica a alguien en una familia, se sugiere mirar al resto de individuos con riesgo de tener la enfermedad para Alport, para polistosis, para cualquier enfermedad hereditaria. Mirar a niños, pues no recomendamos mirar a los si tienen síntomas, si tienen sangre en la orina o alguna otra cosa, sí, pero si no, en el Alport dominante, ¿no? Y bueno, cualquiera, la verdad, o sea, porque un niño que no tenga nada de sangre en la orina, ningún síntoma, se recomienda no mirar, como la polistosis. Esto es algo que nos estamos encontrando mucho, porque al ser tan frecuente en la población, la gente dice, si tengo una mutación de estas, ¿qué probabilidad tengo de que mi pareja también la tenga y tener un hijo que lo herede por los dos lados, ¿no? Bueno, pues la probabilidad de tener un hijo infectado de Alport recesivo, porque claro, estamos hablando que los dos padres tuviesen la mutación, con una pareja asintomática que no tenga hematuria es menos del 5%, por lo tanto no se aconseja, no se recomienda mirar a la pareja.
Sí se hace cuando hay consanguinidad, cuando son familias que sean lejanas, porque podría tener esa misma mutación. Y si se unen el hijo las dos, entonces sí que ya da mucho problema. Y si aunque no sea familiar, tiene sangre en la orina, pues indica que la familia de la pareja genera una infección renal, pues no hacemos problema. La biopsia renal en el alto, que diríamos, hombre, pues si hacemos estudio genético, ¿para qué no? Pues es verdad, o sea, cuando hay un diagnóstico genético no hay que hacer biopsia renal, no tiene ningún sentido. Ya sabemos lo que es ligado al X y recesivo, porque esto es una enfermedad genética clarísima y una biopsia renal tiene sus riesgos, con lo cual no se debe hacer. Pero cuando hay solo lo que os he dicho, esta forma dominante, pues sí, porque podría haber algo más ahí. Es tan frecuente en la población que no nos podemos quedar conformes solo con eso. Y también, y esto discutible totalmente, en estas guías abrimos la puerta a que las personas con una mutación en estos genes pudiesen ser donantes de los hijos, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? Vale. Que pudiesen ser donantes de los hijos. Esto es un tema muy complicado, ¿no? Porque como padres, los padres pues, lo harían todo, ¿no? Por los hijos, y entonces para decir que no a eso nos tenemos que cargar de razones, y para decir que sí también tenemos que tener una seguridad que no estamos perjudicando al donante, porque esto es el principio de la medicina, el primo non nocere, que decir no hagas daño al que no hagas daño, o sea, estamos para hacer bien, no para hacer daño, ¿no? Y en el trasplante donante digo esto es súper estricto. Entonces se aceptó, que era donde hay que decir opinión de expertos, que personas con variantes en estos genes sin albúmina en la orina con más de 40 años se valorase en el paciente la posibilidad de ser donante y discutir la posibilidad de hacer una biopsia renal. A mí particularmente me cuesta bastante de ver, porque si no hay nada de la albúmina ni nada, pues bueno. En fin, ahí está esto, pero básicamente se le abre la puerta a esto. En cuanto a tratamiento específico, no hay ninguno, pero hay un montón de ensayos clínicos y algunos bastante dirigidos. O sea, hay algunos que son muy inespecíficos y otros que son muy dirigidos a la enfermedad. Los inespecíficos, como los de usar la enfermedad del modelo, que mira, es muy bueno porque beneficia a los pacientes con esta enfermedad y beneficiará a otros con cualquier enfermedad renal. Pero así, en estos momentos lo que tenemos es la terapia nefroprotectora, que quiere decir empezar lo antes posible los bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Sí que vemos que la alteración genética influye en la respuesta al tratamiento. Como más estropeado esté la proteína, digamos, menor responderá. Entonces se recomienda que en chicos, en niños con algo ligado al X y niños y niñas con algo recesivo, a partir de los 2 años, si tienen hematuria, se empiece ya el tratamiento con los PRIDES. Esto es el Ramipril, por ejemplo, ¿no? Esto es algo muy infrecuente en medicina, porque nosotros lo damos siempre cuando hay albúmina en la orina, no cuando hay sangre en la orina. La sangre no nos preocupa que haya sangre en la orina, que bueno, los urólogos sí, pero para los nefrólogos no nos preocupa mucho, la verdad, en general, bueno, sin entrar en detalle. Pero en cambio en estos, en los chicos con algo ligado al X y los recesivos, chicos y chicas recesivos, sabemos que van a progresar, o sea, puede que tarden muchos años, pero progresarán, entonces se sugiere empezar este tratamiento que protege el riñón. En cambio, en mujeres o en los que solo tienen el algo dominante, si no hay albúmina en la orina, no se recomienda empezar. Entonces, otro tema es estos medicamentos nuevos que tenemos ahora, que son los inhibidores de SGLT2, que acaban con glifosina, dapaglifosina y empaglifosina, que lo estamos dando, es una maravilla de tratamiento en general para enlentecer el deterioro de la función renal.
renal. Le damos, en principio, polivistoso, ¿no? Hay un ensayo que estamos empezando, se llama Stop PKD, con estos fármacos, porque en los ensayos grandes con miles de pacientes con enfermedad renal crónica no se incluyeron pacientes con polivistosis. Entonces no se incluyeron por un tema, porque puede aumentar un poco el volumen de orina y parecería que conceptualmente va al revés que el tolvaptan, pero en realidad es bastante probable, y lo creo muy factible, que sean beneficiosos, con lo cual está muy bien hacer un estudio y poderlo demostrar. Bueno, pues en este caso sí que los damos con poco nivel de evidencia, porque no se ha hecho un estudio con alcohol, pero por el mecanismo de acción de los fármacos, hay éxito del fármaco, por el hecho que en el alcohol se pierdan proteínas, que es especialmente bueno sobre el fármaco cuando se pierden proteínas, pues sí que recomendamos usarlos. Sí que se sugiere usarlos siempre, además de los PRIDES. Y en niños pues no está aprobado y bueno, ahí ya lo que decían los pediatras. ¿Y qué pasa con el trasplante? Pues cualquier persona afecta con una mutación de algo debe considerarse pues, el último recurso como donante vivo. Dicho esto, tampoco es que se suele disponer de 10 opciones y se pueda elegir esa, y más pues, cuando afecta a niños o jóvenes que los padres pues, desean dar el riñón. Criterios, pues cuando solo tienen, es lo que digo, el alcohol dominante o una mujer con la alcoholidad X, si tiene más de 40 años y si no hay albúmina, el filtrado está estupendo y lo de la biopsia lo dejo ahí entre comillas, pues se puede considerar. Desde luego, para el donante es beneficioso seguro, para el receptor es beneficioso seguro, para el donante los casos que he publicado han ido bien. Me cuesta pensar que a partir de los 40 años empezase a haber problemas con los ayudantes, que empezaría por microarritmia muchos años. Luego, una cosa que no sé si os suena, pero pasa en esta y en el estímulo nefrótico finlandés, por ejemplo, alguna enfermedad pasa, o sea, decimos que las enfermedades genéticas, cuando trasplantamos el riñón, ya está, ahí se acaba, ¿no? Pero hay algunas, como es, algunas formas excepcionales de alcohol y algún que os digo, el nefrótico finlandés, básicamente estas, en las que el individuo nunca ha tenido esa proteína, porque tiene un tipo de mutación que no conoce esa proteína. Y al ponerle un riñón que tiene esa proteína, lo identifica como algo raro, que no ha visto en su vida, como si le metiesen, yo que sé, una proteína de conejo, y la ataca, y ataca al riñón. Esto es muy infrecuente, se dice que menos del 10%, y la verdad que yo en toda mi vida profesional solo conozco un caso, y además me lo comentaron hace unos meses solo, de otro sitio de España, pero no he vivido ninguno. Y en general, todos los que trabajamos en esto decimos lo mismo, es muy probablemente que la inmunosupresión que usamos ahora en el trasplante pues, limites. En cuanto a la función auditiva, el oído, pues en las formas, lo que vimos, los varones ligados al X y mujeres con recesivo, pues hay que hacer el estudio a los 4 años, luego anualmente hasta la edad adulta, y luego en el adulto más espaciado, porque no es una hipoglucemia que progrese indefinidamente, no se quede sin oír, necesita un implante coclear, no suele ser esto, vamos, no es. Esto se queda frenado ya, tal como queda, pues no sé, hace los 20 y pico años así. En mujeres, en el momento de diagnóstico está bien y luego, pues, según cada 5 años, pero según se vea. Y en las formas dominantes, pues no recomendamos porque no hay prueba de audición como cualquiera, luego podemos mirar. Entonces, la prueba estándar es una audiometría de tonos puros y se pueden hacer otras pruebas si es necesario. En cuanto al control oftalmológico, de nuevo, varones ligados al X y formas recesivas son las que más tienen afectación, aunque las mujeres ligadas al X también pueden tener.
hay que hacer un estudio completo al momento del diagnóstico, incluido mirar el fondo de ojo dilatado, es un poco pesado, pero bueno, al menos al principio hacerlo. Hay que mirar bien la retina, el cristalino en la córnea. Los niños de menos de 12 años, hasta 12 años, miras si tienen problemas de visión, de recuperación que se dice, y detectar si tienen el agotamiento este del cristalino, que es el lenticono. Y bueno, si hay que hacer cirugía de catarata, que no es exactamente catarata, que es esto que digo del lenticono, pues hay que tener un centro especializado porque tiene cierta peculiaridad. Bueno, y aquí los mensajes para llevar a casa, las conclusiones, pues esta evidencia limitada de que es esta forma dominante, seguramente sabemos más y lo comentaremos más adelante. La biopsia renal, decir que no es necesaria, no hay que hacerla en las formas de al sexo y las recesivas, pero sí en las dominantes, que hay que tratar la albúmina en la orina lo antes posible en el ALPO y en toda enfermedad y en todo individuo por norma. O sea, esto es ahora una obsesión de los nefrólogos que tenemos, que la albuminuria, yo digo, la albuminuria tiene que ser el nuevo colesterol. Todo el mundo, ¿cómo estoy de colesterol? Colesterol es un tema de conversación, así de sobremesa. Pues la albuminuria también, o sea, el colesterol marca el riesgo cardiovascular, la albuminuria marca el riesgo de enfermedad renal. Lo que pasa es que hay poliquistosis no. Aquí hay muchas poliquistosis, porque no es una enfermedad que dé proteínas en la orina, pero diabetes, obesidad y todas las enfermedades glomerulares, o sea, muchísimas van con albúmina en la orina. Bueno, Richard Break, de toda Entonces, tratar con inhibidores del sistema renina-angiotensina, o sea, los priles, tan pronto como sea posible, en los niños ligados al X y niños y niñas recesivos a partir de los 2 años si tienen hematuria, pero en los únicos dominantes y las mujeres solo si tienen proteinuria. También esta consideración de la posibilidad de donación, cosa que antes estaba como vedada. A este respecto tengo que decir que la presidenta del Alcor UK y Alcor europeo, digamos, está súper agradecida a las guías porque ella tiene 2 hijos con la enfermedad, uno se trasplantó durante el COVID muy rápido, pero el otro llevaba ya pues 2 años en diálisis y entonces, bueno, esto le ayudó a tomar la decisión y le dio el riñón estar muy contentos. Y nada, toda la enfermedad esta después de las plantas es súper raro. Y nada, aquí una foto de muchos de los que colaboraron. Su guía esta es la presidenta del Alcor europeo, Diane Gale, desde Londres, Oliver Gross, muy conocido en el campo Diego Torso, de Brescia, Laura Masella, de Roma, Elizabeth Tart, de nuestro centro, Beata Lipska, de Portugal, de Polonia, Emily Cornet-Gregal, de Francia, Colina Tignac, que es la madre de la enfermedad prácticamente, aquí yo y Mónica, y la representante de pacientes. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Si tenemos preguntas. Tanto si es de estomocosoma, si hay alguna poliquistosis, que no haya ninguna charla y la queréis hacer también, Bueno, no sé si yo no tengo micro, pero se me oye, que tengo buena mano. Siempre nos haces eso de decirnos qué hay de nuevo un poco así en las enfermedades. Anda, no sé esto. Un resumen rápido sobre qué hay de nuevo en todas. Bueno, me pregunta que diga qué hay de nuevo, en general. Bueno, en la poliquistosis hay ensayos en marcha, hay nuevas moléculas que vamos a ver cómo funcionan. O sea, no tenemos ningún resultado de nada, o sea, estamos en fases de inicio de varios ensayos clínicos, algunos en fase muy precoz. Pero bueno, siempre pues, es muy estimulante que haya tanto interés, es lógico que haya tanto interés, porque después de todo, pues a la industria le interesa vender. Y
Y pues eso es buena cosa. Yo tengo esperanza de que sí, que alguna de estas moléculas, o unas cuantas, porque vislumbramos quizás más, no un tratamiento milagroso, sino varios. También empieza a haber, tanto para exitosis, por en general, para estas enfermedades, tratamiento, o sea, propuestas más de modificación genética. Esto, que la la tengo que preparar para otra cosa y puedo reciclarla. Y para algo también hay un montón de ensayos, hay ensayos en marcha y también de estos específicos de modificación genética también, lo que pasa es que algunos son para mutaciones muy concretas, pero bueno, yo creo que hay bastante más. Amiloidosis sí, ya hay unos tratamientos que funcionan muy bien con esclerodermia de interferencia. Yo creo que bien. Y más que habrá, porque hay más en estudio. Sí. Hola, bon dia. Mira, és que ara quan has anomenat això d'estudis de modificació genètica, jo et volia preguntar, bueno, bàsicament de l'exitosis, però estàs parlant d'estudis per aplicar a nivell, doncs, embrionari, o a nivell així, previ, o ja una persona adulta o joves o això, perquè no sé si es pot modificar genèticament ja una cosa en un adult, vull dir, és això que et volia preguntar. No, estic parlant d'adults. A nivell d'embrió, l'únic que fem és selecció d'embrions de cara a la reproducció assistida. Ay, perdón, sí, perdón. No, me preguntas si cuando hablo de edición genética estoy hablando de embriones o de adultos. A nivel de embriones no está aceptado ni aprobado el tema ético y esperemos que no lo esté, porque esto puede ser abrir una caja muy complicada. No, estoy hablando de poner unas moléculas, modificar una molécula que modifican la proteína que es alterada, que hace que se tenga mejor forma o que el gen que la produce defectuosa la produzca bien, gracias a una ayuda que se le da a este gen, es de este tipo. O sea, obviamente no es para darlo cuando el riñón está ya muy mal, porque ya no hay nada a hacer, ¿no? Pero no, estamos hablando de adultos, bueno, de adultos, de niños, pero que no de embriones. Gracias. A ver, con respecto a lo que comenta, que se puede modificar la molécula, y tendría que ser en lo que no esté avanzado la poliquistosis, se estaría más tratando en casos de niños, adolescentes, adultos jóvenes. A ver, todos estos hipótesis estamos lejos de tenerlo como tratamiento, son más experimental. Simplemente con una afectación, si hay insuficiencia renal avanzada, pues ya ni esto ni nada, no funciona. No estoy hablando de poliquistosis autosómicamente, no estoy hablando necesariamente de niños. Lo veo perfectamente factible, pero es que no lo sé, o sea, es que veremos qué pasa, qué indicaciones tiene, veremos si funciona, veremos los efectos secundarios que pueda tener esto. Esto es una posibilidad de cara a de futuro con una tecnología que ahora se dispone y que se va, calculo que estos tratamientos de amiloidosis, bueno, de cierta manera si modificas algo también genéticamente. Perdón, ¿sería a largo plazo? Sí, no antes de unos 10 años más o menos. No vamos a saber si funcionará o no. O sea, ni a corto ni a medio, porque sí, piensa que desde que el investigador publica, mira, resultado con animales, no sé qué, o in vitro, hasta que esto pasa,
ensayo clínico comercial. Y el ensayo clínico se acaba y demuestra que funciona. Y luego las agencias reguladoras lo valoran. Y luego van los de los precios y lo aprueban. 10 años desde que se publica una molécula, te los quita nadie. Sí, pasaría un poco como el tolvaptan, ¿no? Sí, sí. Que hay proceso, pero Con mucha más complejidad de molécula. Tolvaptan es una molécula química, sin más. Lo otro tiene mucha más dificultad. pero Y coste. sería, digamos, la opción después del tolvaptan, estaría esta. Bueno, no lo sé, hay otros ensayos con moléculas que ya veremos. Vale, No tengo claro que sea nada. gracias. Yo vuelvo un poco a la no pensamos en el futuro, sino que estamos más en el presente. Dos preguntas un poco prácticas. ¿Los inmunosupresores a la larga provocan diarreas? Quizás pérdida de memoria. Y luego una segunda pregunta. La pregunta anterior no se me ha oído. Y la última, con 2 quistes, ¿se puede decir que es una poliquistosis o no? ¿Con 2 quistes? Sí. Vale. ¿Con 2 quistes a los 60 años? No. ¿Con 2 quistes a los 16 años? Sí, los padres lo tienen, ¿eh? No, claro. O sea, con 2 quistes solos, sin familia, no. Hay que hacer un estudio genético, depende de la edad, ¿eh? Porque a partir de cierta edad es más frecuente tener quistes que no tener. Por lo tanto, una persona a partir de 60 años es mucho más frecuente tener que no tener. Pero claro, pues con 15, 20, 25, 30, pues si hay quistes hay que mirarlo. Y 2, a la práctica, si los padres tienen una enfermedad, es que sí. Y si los inmunosupresores, diarrea, pues bueno, si hay fármacos en glifosato, por ejemplo, la diarrea y pérdida de memoria, que yo sepa, no. Lo que pasa que con las enfermedades nos hacemos mayores y nos van pasando cosas, entonces no todo es culpa de la enfermedad, ¿eh? Esto hay que tenerlo en mente, ni de los medicamentos que se tratan. Yo soy la tratada renal, tengo poliquistosis, pero me hicieron el estudio genético y me dijeron de que no era genético, pero sí se lo hicieron a mi hijo y él sí tiene un gen que es portador, que él no se va a activar, pero posiblemente sí en sus hijos o nietos. ¿A qué se debe eso? Esto es muy raro. O sea, tienes poliquistosis, estás trasplantada, tu hijo tiene poliquistosis. No, él no tiene, pero tiene el gen. Tiene un gen que sí puede desarrollar. O sea, tiene una mutación en el gen de la poliquistosis. No sé si es la poliquistosis, pero tiene un gen que no recuerdo cuál es, porque son nombres que no manejo, que es portador, que no lo va a desarrollar él, pero sí lo pueden desarrollar sus hijos o sus nietos. Si yo no tengo algo genético, ¿cómo él lo puede tener o algo? ¿Cómo puede tener eso? Bueno, yo creo que hay un problema aquí de información. En la poliquistosis renal autosómica dominante no existe el término portador. Si cada hijo tiene el 50% de padecerla, si tiene la alteración genética, tiene la enfermedad, la desarrolla y la transmite. El hijo que no la hereda, no la transmite. Lo que no se tiene, no se transmite. No salta generaciones. La poliquistosis renal autosómica dominante. No sé, es que no, es un malentendido, porque la forma recesiva no tiene nada que ver, tiene la dominante, no la recesiva. Es una mala transmisión de información, yo creo. No sé si ¿qué edad tiene el niño? 24. Ah, y tiene una ecografía normal. Bueno, igual estuvo yendo, se hace, el día que me pasó a mí, todos hicieron exámenes y todo para ver el diario de la familia. Y él tuvo proteína en la orina y estuvo atado al tratamiento y ahora está controlado por el nefrólogo. Entonces... Que en la orina no se ve nada, no sé, con esta información. Si el nefrólogo tiene la enfermedad, se la tiene.
me envían un genio y le puedo contestar, no sé. Así. Por definición, la poliquistosis no salta generaciones. No ocurre nunca de decir, tienes una mutación, no padeces la enfermedad y la transmites, no así. Sí. Bueno, para esa gente que preguntaba por la poliquistosis, yo que no soy presidenta de la ERA ni soy nadie, a riesgo de que me riñan, os voy a decir que ¿no se oye? No. A ver, necesito aquí, ahora, sí. A riesgo de que me riñan, yo que no soy nadie, os voy a decir que cuando los enfermos de poliquistosis participamos en ensayos con farmacéuticas, ellos nos dicen que a 10 años vista esperan tener un tratamiento que deje de hacernos crecer los riñones. Pero claro, cuando tú ya tienes un riñón roto, ¿no? Bueno, es que yo no soy nefróloga, soy casera. Bueno, cuando ya tienes con fibrosis, eso que dicen ellos, con fibrosis, pues ahí ya no se puede volver atrás. Pero que sí que parece, por lo menos ellos lo tienen en su lista de deseos, que a 10 años vista tengamos alguna cosa que frene el desarrollo de los